Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a este webinar de resiliencia empresarial que ofrece la Secretaría de Economía en colaboración con un gran mentor, el licenciado Roy Navarrete. Estamos muy contentos de que nos acompañe el día de hoy para platicar un tema muy importante y de gran impacto para los emprendedores y para las empresas sinaloenses. Y antes de cederle el micrófono y comenzar con esta conferencia, me voy a permitir leer una breve descripción del licenciado Roy Navarrete, quien pues tiene una gran experiencia. Permítanme, voy a leer aquí su reseña. Gracias a todos por conectarse. Les pedimos que mantengan su micrófono apagado. Cualquier duda o inquietud lo vamos a hacer por medio del chat y al final les vamos a dar lectura. Ahora sí, para comenzar con el tema de resiliencia empresarial, pues nos acompaña el doctor Roy Navarrete Cuevas, es consultor en gestión integral de riesgos. Él tiene una formación académica, un doctorado en gestión integral precisamente de riesgos, una maestría en desarrollo empresarial y de negocios, una maestría en administración de empresas, es licenciado en administración de negocios, es técnico en gestión integral de riesgos, tiene una formación de instructores nivel avanzado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, y es instructor en resiliencia empresarial por ARICE, México. Gracias, doctor, por acompañarnos en esta sesión. Bienvenido a este webinar de la Secretaría de Economía. Lo escuchamos. Muchas gracias, maestra Dulce Rodríguez. Muchas gracias a todos los que se están conectando, o los que están, o se pudieran conectar después. Es un honor y un gusto estar aquí en la Secretaría de Economía, desde sus oficinas. Aquí estamos instalados ahorita para poder compartir hoy en este día este tema tan importante de lo que es resiliencia empresarial. Y hablar de resiliencia es hablar de una palabra hasta cierta manera rara, pero es una palabra o es un concepto que viene teniendo impacto a nivel mundial ahorita, en estos tiempos, y es importante trabajar en términos de resiliencia. En esta ocasión, pues vamos a hablar un poquito de resiliencia empresarial. No podemos hablar de resiliencia, sino podemos hablar también de aumentar las capacidades, hablar de procesos para ser resilientes. En este caso, la resiliencia la vamos a enfocar en términos empresariales, aunque es un tema que nosotros tomamos, nosotros que nos dedicamos a la riesgología, en temas de una buena administración de gobierno, una buena construcción, modelos de desarrollo también que maneja mucho el Instituto Municipal de Planeación, por ejemplo. Todo el tema de resiliencia, ahí va, pero no podemos hablar de resiliencia también si no vamos a hablar el concepto también de riesgos. Vamos a hablar temas de peligros, amenazas, temas de vulnerabilidad, temas de exposición. Es importante que todas esas variables estén dentro de un proceso para ser una empresa resiliente, una persona resiliente, una familia resiliente o un desarrollo empresarial resiliente. En todo va inherente el tema de riesgos, sobre todo el tema de resiliencia. Bien, la resiliencia muchos marcan el concepto que es la capacidad de resistir, adaptarse, recuperarse y sobreponerse ante cualquier circunstancia. Yo creo que abarca muchísimos conceptos, pero son conceptos y es un lenguaje que ya dentro de tu empresa, dentro de tu negocio que tú vas a iniciar, dentro del desarrollo empresarial que tú estás llevando a cabo ahorita en tu dirección, debes de llevar el concepto de resiliencia, manejar estas variables de adaptación, de recuperarse, sobreponerse. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿De qué manera lo vas a hacer? Bueno, pues es importante hablar también del tema de escenarios de gestión y de medición de riesgos. Es importante ver las variables fundamentales que son riesgo. En esta ocasión vamos a presentar riesgo es igual a peligro o amenaza por exposición por vulnerabilidad. Yo creo que o si hay algunos que están aquí que ya me han escuchado hablar de estas variables en términos de riesgos de desastre,
porque a veces lo queremos enfocar en términos de desastre cuando hay un huracán, cuando hay un sismo, cuando hay una explosión, un incendio, en fin. Pero no, estas variables también están en términos de finanzas, en términos de economía, en términos de desarrollo. Es decir, el riesgo o las variables de riesgo es inherente en todas las actividades, porque el riesgo es una condición latente, es decir, no hay riesgo cero, siempre existe un riesgo y el riesgo está en todo momento, ya sea en un proyecto, en un desarrollo, en una empresa, en algo que quieras iniciar, tú tienes que hacer una medición del riesgo. Cuando tú estás, si está en peligro o está en una amenaza, basados en la exposición y qué tan vulnerable está. Bueno, pues de esto vamos a hablar precisamente ahorita en este caso. Pero ¿qué es el riesgo? Porque hablamos del riesgo, pero hay que entender lo que es el riesgo. Dice Alan Laven, él es un investigador, es un riesgólogo de origen inglés. Dice que el riesgo es en consecuencia una condición latente que capta una posibilidad de pérdida hacia el futuro. Esa posibilidad está sujeta a medición en un análisis de términos cualitativos y términos cuantitativos. Es decir, tenemos que medir el riesgo para conocer si nuestro proyecto, si nuestro desarrollo está expuesto, si está en peligro, si está en amenaza y qué tan vulnerable es. Porque tú tienes que tener la medición del riesgo, porque si no mides el riesgo, ahí está la exposición. Si no mides el riesgo, pues ya estás en una amenaza o en un peligro que el proyecto, la medición o lo que tú quieras desarrollar o el concepto, por ejemplo, de finanzas. Finanzas maneja mucho en términos de créditos, por ejemplo, si tú vas a otorgar un crédito, ellos le llaman riesgometría. Tienen que medir el riesgo para saber el factor de riesgo al momento que tú quieras otorgar un crédito, pues ellos lo tienen que medir. O el término también que maneja mucho las aseguradoras, ellos miden el riesgo. Pero el riesgo no solamente se mide en un crédito, sino también en un funcionamiento o una planeación estratégica para determinar si el proyecto va a ser factible o no va a ser factible. Pero es importante también conocer que no somos todólogos, que nos tenemos que integrar, tenemos que tocar puertas o tenemos que acercarnos a instituciones como la Secretaría de Economía, que también cuentan y tienen este tipo de secretarías que en verdad es impresionante lo que han hecho esta secretaría, esta administración en términos de apoyo y desarrollo a las empresas, a las micros y las empresas también que quieren hacer. Entonces es importante que el riesgo se vaya midiendo, que consideres el riesgo, que el riesgo vaya inherente en todos los proyectos. Comprender el riesgo es bien importante. Este concepto de comprender el riesgo o entender el riesgo también lo promueve mucho la Organización de las Naciones Unidas por el Departamento de Gestión de Riesgos. Ellos hicieron un instrumento fundamental que se le llama Acuerdos del Sendai. Es un gran proyecto, es un muy buen proyecto, pero los 4 ejes fundamentales y transversales que habla también Sendai, uno de ellos es decir, o nos dice más bien, es el entendimiento del riesgo. Porque si el riesgo no lo entendemos o no va inherente en nuestros proyectos o nuestro desarrollo o nuestro funcionamiento sistemático, quiere decir que vamos a estar expuestos y no podemos estar en un peligro o en una amenaza que el proyecto, el desarrollo o la empresa que va iniciando o la empresa que está funcionando no funcione como debería de ser. Entonces, es importante que comprendamos el riesgo a lo que estamos expuestos. Sendai dice que la gestión de riesgos debe basarse en la comprensión de sus riesgos de desastres en todas sus dimensiones de vulnerabilidad, capacidad, grado de exposición de personas y bienes, características de las amenazas y sus dimensiones. Esas variables debes de medir cuando tú vas a hacer esa proyección, ese crecimiento, esa sucursal, ese irte a otro estado, eso de diversificar tus productos, eso de mejora continua, que ahorita vamos a hablar de ello también. Todo debes de medirlo, todo debes de darle un grado de exposición también de vulnerabilidad para que el factor de riesgo salga
y tú puedas tomar una mejor decisión. Hay riesgos visibles y riesgos invisibles. Hay riesgos que tú los ves y lo puedes medir porque lo estás viendo, pero créeme que hay más riesgos a veces invisibles y es allí donde tú tienes que meterte para poder medir ese riesgo, porque a veces los riesgos invisibles son los que te llaman a un peligro o a una amenaza para el fracaso, o un peligro o una amenaza para la pérdida, o una exposición y una vulnerabilidad para no crecimiento. Quiere decir que tú tienes que estar diagnosticando el riesgo. Tienes que hacer medición en el concepto de riesgos para saber si estamos, qué tan expuestos estamos, qué tan vulnerable eres, si estamos en peligro o si estamos en amenaza. Hay una gran diferencia entre entre peligro y amenaza. De esto vamos a hablar en otra charla. La gestión y la administración de riesgos fundamental. La gestión y la administración o reducción de riesgos es fundamental en las buenas prácticas gerenciales. Pero también es importante que si la variable de riesgo, exposición y vulnerabilidad no está en tu lenguaje y en tu supervisión diaria como empresario, como directivo, debes llevar esa capacitación para aumentar esa capacidad de gerencial y ser más resilientes. Porque no podemos hablar de resiliencia si no aumentas tu capacidad. No podemos hablar de resiliencia cuando no empezamos nosotros a diagnosticar, llevar ese proceso para ser resilientes. Entonces, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre resiliencia y entre aumentar tu capacidad. Es el proceso, fundamentar el proceso. Pero el proceso lleva planeación, lleva la medición del riesgo, lleva todas esas variables fundamentales para ser resiliente. Suena rara y suena bonita la palabra resiliencia, pero también te lleva a hacer acciones fundamentales para determinar el factor de riesgo. Es importantísimo. Hay riesgos sistemáticos y eso sí, la verdad, nosotros hacemos muchísima gestión del riesgo, porque los riesgos sistemáticos, si te puedo dar un ejemplo muy sencillo. Ahora con la pandemia, el riesgo sistemático, ya sea económico, llámese de salud, llámese familiar, llámese de impacto personal, llámese de funcionamiento de la función pública, de las administraciones públicas o privadas, todo es un sistema. Tú eres un sistema. Nuestro gobierno es un sistema. Nuestro sistema de salud, todo es un sistema. Ese sistema debe estar a medición de manera cualitativa y cuantitativa por los grados de exposición, ya sea interna o ya sea externa. Estos riesgos sistemáticos de funcionamiento deben traerse también a la empresa. Todo en la actualidad y de manera prospectiva, todo se tiene que ahorita sistematizar. Si no sistematizamos, es muy complicado medir. Y lo que no se puede medir, no se puede controlar. Entonces, es importante medir los riesgos sistemáticos de manera integral como un todo, porque en ocasiones nos preocupamos por el almacén, en ocasiones nos preocupamos por todo el ciclo financiero de la empresa, pero nos olvidamos también de ir midiendo cada uno de esos procesos para su funcionamiento. Entonces, es importante que vayamos viendo todos los riesgos de manera sistemática, fundamental, realizar un diagnóstico situacional de manera sistemática para funcionamiento, para crecimiento, para llevar a otros estándares de mejora continua, de abrir nuevos horizontes, ya sea en el país o en el extranjero. Necesitamos ver todos los riesgos sistemáticos para que la reducción del riesgo sea verdaderamente sustancial en estos tiempos. La gestión y la administración de riesgos, muy importante. La gestión y la administración o reducción de riesgos es fundamental en las buenas prácticas gerenciales, lo comentábamos ahorita ya, pero también es importante ver el tema de la amenaza. Cuando nosotros ya tenemos un diagnóstico situacional,
vemos o podemos medir el riesgo, o ya tenemos el factor de riesgo, necesitamos medir qué tan expuestos estamos para saber si el proyecto, para saber si la nueva empresa que van a hacer o el nuevo proyecto en desarrollo está en peligro, está expuesto, si está en peligro o si está en amenaza. ¿Pero qué es la amenaza? La amenaza se refiere a la posibilidad o probabilidad de que ocurra o suceda. Es muy diferente al tema de riesgos, porque en ocasiones confundimos esa terminología o ese lenguaje entre un riesgo, un peligro o una amenaza. Hay riesgólogos que quieren medir el riesgo, dicen que es igual a amenaza, pero también hay una diferenciación ahí muy fuerte, muy grande en términos de peligro y amenaza. Yo te puedo poner un ejemplo. Tú puedes estar en tu hogar y en tu hogar, cuando tú entras a tu hogar, tú miras un arma de fuego allí. Tú estás viendo ahí un peligro. Estamos determinando un peligro porque ya lo estamos viendo. Pero si una persona la toma y te apunta, ya es una amenaza. Y hay una probabilidad de disparo. Esa probabilidad puede suceder o no puede suceder, pero aumenta el riesgo. Entonces, hay una gran diferencia entre peligro y amenaza. Se está escribiendo sobre ello porque la terminología y el lenguaje a nivel globalizado se tienen que determinar y hacer esa diferencia entre una y otra. Pero aquí no quiero confundir yo a nadie de lo que nos está escuchando. Yo quiero que estén tus variables, la medición y el factor riesgo para medirlo y saber si estamos en peligro o estamos en amenaza en base a la exposición y vulnerabilidad. Exposición. En la exposición puede ser muchísimas variables. Tú vas a ver el nivel de exposición al momento que haces tu diagnóstico situacional del proyecto que vas a desarrollar o incluso del sistema que estás manejando para la vida cotidiana de las empresas. Llámese fabriles, llámese del sector primario o del sector terciario. En ese sentido, nosotros debemos manejar las variables de exposición, porque a veces la exposición son constructivistas, son construidas por los mismos directivos, por nosotros mismos. Entonces, la exposición nosotros tenemos que irla midiendo para poder reducirla. Les recuerdo y les repito, no hay riesgo cero. Siempre existe un riesgo y siempre tenemos un nivel de exposición y un nivel de vulnerabilidad. Reducir la vulnerabilidad o reducir el riesgo va a reducir, por ende, el nivel de exposición. La exposición la puedes medir o tiene varias caras. Es muy vertiginoso, es decir, es muy cambiante. Pero tú tienes que ir midiendo el nivel de exposición del proyecto, del que suceda o que no suceda, que desarrolle y no se desarrolle. Esa variable debe existir y debe medirse también en los diagnósticos situacionales. Y la vulnerabilidad, que es fundamental también como una de las variables que se deben de medir dentro de la empresa para destacar el factor del riesgo. Es sinónimo de debilidad o fragilidad, o la antítesis de capacidad y fortaleza, es decir, lo contrario de debilidad o fragilidad. En este caso, la vulnerabilidad siempre lo vemos en términos de personas, pero no es un término hablamos de debilidad de una persona. También la empresa, también el negocio o el proyecto que está por construirse o que está por desarrollarse, tú debes de meter el factor de vulnerabilidad. Ahorita les voy a dar un ejemplo de vulnerabilidad en términos de desarrollo empresarial o de construir un proyecto. Hay tipos de vulnerabilidad, llámese físicas, sociales, económicas, sistemáticas. La vulnerabilidad, les comentaba ahorita, tiene varios rostros y de eso se debe estudiar mucho. Hay estrategias también para aumentar tus capacidades, aumentar la resistencia, aumentar la posibilidad de brincar con cualquier obstáculo que se te presente. Uno de ellos
es planeación y organización. Todo lo que estamos administradores sabemos que hay un ciclo de la administración como un todo. Pero en este caso vamos a hablar de planeación y organización. El diagnóstico situacional, que ya hablamos ahorita, eso nos va a dar un sistema integral de información y análisis de datos, porque no es la misma información que datos. No es la misma. Entonces, es importante tener los datos para saber cuál es el factor de riesgo, poder medirlo y reducir lo más posible ese riesgo y dejarlo como un riesgo ordinario. La formulación de las acciones fundamental. Las acciones como empresa y el nivel de empresa que eres, como micro, mediana o grande empresa. La aprobación y evaluación de la toma de decisiones es fundamental. Pero esa toma de decisiones se miran mucho en las empresas grandes, porque en las mesas de análisis y diagnósticos se encuentran las mesas transdisciplinarias, donde están varias ciencias tomando en consideración el tipo de empresa que sea, ¿no? El cronograma de las actividades para la reducción de riesgos. Y finalmente, un programa de seguimiento e indicadores de medición. Es fundamental. No está cerrada a esta estrategia. Puedes considerar otras variables que a ti te funcionen o que ya te estén funcionando. Pero es importante mínimamente mantener esta estrategia de acciones para la reducción de riesgos o de funcionamiento sistemático de las empresas. Yo solamente te estoy presentando algunos puntos que para mí me parecen importantes para su crecimiento, desarrollo o funcionamiento de tu proyecto o de la empresa que tú quisieras desarrollar o la nueva empresa que tú quisieras también construir. Pero ¿cómo reducir los riesgos? Ahorita hablamos de capacidades. Hay capacidades profesionales, capacidades físicas, capacidades financieras, para cualquier impacto que tú pudieras determinar. No podemos hablar de resiliencia si no tenemos o no aumentamos la capacidad. La capacidad la vamos a aumentar, por ejemplo, doy muchos ejemplos, pero aumentar la capacidad para llegar a la resiliencia es fundamental. No podemos hablar de resiliencia si no hay capacidades. E incluso del mismo edificio donde tú estás trabajando, o la capacidad de la persona que te está dirigiendo, porque hasta la persona que te está dirigiendo, tú tienes que diagnosticar su capacidad y llevarlo a un proceso de profesionalismo, un proceso donde de mejora continua él, para ver sus debilidades y aumentar sus capacidades para ser resiliente, como directivo, como jefe de departamento, como subdirector, como vendedor, como velador. O sea, aquí es importante diagnosticar todo el personal, porque el capacitarlo y no capacitarlo, hay una ruta muy ancha allí. La capacitación tiene un impacto importantísimo en los trabajadores. El impacto sistemático, aumentando las capacidades de un sistema como un todo del funcionamiento de la empresa, puede tener un impacto positivo, pero también pueden tener un impacto negativo. Es importante que la capacidad tú la entiendas como un todo para el funcionamiento y llegar al alcance que tú quieres llegar o los números que quieres llegar. Porque a veces nosotros queremos determinar o tomar decisiones con un balance general o un estado de resultados. Ahí queremos ver nosotros el todo, pero no. La medición no se hace en un balance general o un estado de resultados. Se hace en función de manera sistemática, generando también un diagnóstico general de funcionamiento como un todo del mismo sistema de trabajo, de funcionamiento, pero también de desarrollo y de crecimiento. Necesitamos aumentar las capacidades, llámese de vendedores, llámese de directivos, llámese de profesional, llámese económico, llámese financiero. Tienes que aumentar tu capacidad para ser resiliente. Porque si no lo haces, eso también te va a generar un riesgo o te va a generar una amenaza o un peligro. Y puede llegar hasta cerrar por ti. Entonces es fundamental aumentar tus capacidades, manejar el proceso de planeación, ya sea para el personal, ya sea para tu almacén, ya sea para cobranza,
ya sea para las políticas internas de cobranza, no lo sé. Tú tienes que aumentar tus capacidades, tienes que entrar en ese proceso de identificación de riesgos, vulnerabilidades para ser resiliente. No podemos hablar de resiliencia si no aumentamos las capacidades. Pero entre capacidad y resiliencia hay una ruta muy corta o muy larga que se llama proceso. Se llama diagnóstico. Se llaman mesas transdisciplinarias para la ejecución de los procesos, para el funcionamiento o el buen funcionamiento de tu empresa o de tu proyecto que quisieras desarrollar, o emigrar a otros estados, otros países. Aumenta siempre tus capacidades, siempre. Es bien importante. El conocimiento nos va a generar a nosotros resiliencia en todos los ámbitos. El conocimiento también nos determina aumentar esa capacidad. Es importante conocer los riesgos expuestos a lo que la empresa o negocio se está enfrentando y es aprovechar para trabajar en la prevención de un posible desastre futuro. Tenemos que tener conocimiento. Sin conocimiento, ahorita hablamos de datos. Esos datos te van a dar conocimiento, porque muchas veces tenemos información, pero no tenemos datos. Y sin datos no puedes medir nada y no puedes mejorar nada. Es fundamental tener conocimiento. Y ese conocimiento lo puedes tener de manera cotidiana, pero tienes que darte un espacio. Porque si tu hora de trabajar es a las 8 y salir a las 4 o 5 de la tarde, yo creo que no vamos a incrementar conocimiento. Porque esas 8 horas pueden ser 8 horas de productividad, pero no aumentar capacidades. Las capacidades las adquieres antes para que sea 8 horas productivas. Yo no me atrevería a decirle 8 horas, incluso no me gusta mencionarlo, porque, bueno, me voy a reservar el comentario. Las prioridades. Trabajo en equipo, fundamental, pero un equipo que sea un equipo en los acuerdos que ya vimos ahorita, en la planeación que ya vimos ahorita, pero también de los objetivos que vimos ahorita. Y aquí puse el valor agregado. Para mí es una palabra poderosa, el valor agregado. Porque a veces queremos ver el valor agregado cuando vamos a prestar un servicio, cuando entregaste a tiempo tu producto, el valor agregado cuando mejoras el producto, el valor agregado cuando mejoras cualquier circunstancia del servicio. Pero el valor agregado no solamente es esta botella y qué nos va a dar esta botella o la resistencia que tenga. El valor agregado también lo tenemos que ver en nuestros trabajadores, en la capacidad de nuestros trabajadores. ¿Qué valor agregado le estás dando a tus trabajadores? ¿Qué valor agregado le estás dando también al sistema integral para el funcionamiento de la misma empresa? Porque ahorita tú que me estás escuchando le estás dando un valor agregado, algún conocimiento extra en esta transferencia del conocimiento. Ahí hay un valor agregado. El valor agregado lo debes medir no solamente en el producto, sino en ti mismo o en ti misma, en el funcionamiento de la empresa, en el funcionamiento sistemático de la empresa. Entonces, el valor agregado debe ir de manera integral. Es un todo también. Hay que darle valor agregado a todo, no solamente al servicio o al mismo producto. La difusión es fundamental también en este sentido. Es importante que los directivos sepan de los riesgos que se construyeron, porque los riesgos se construyen. Hay un dicho que hacemos nosotros mucho en términos de desastres, que los desastres no son naturales, sino son socialmente construidos. Aquí los riesgos también se construyen. Al no respetar los manuales de procedimientos, el manual de organización, o no hacerlos, ni siquiera le estarlos considerando, es importante que tú sepas que estás construyendo un riesgo de funcionamiento de la empresa. Porque los riesgos son constructivistas. Nosotros construimos esos riesgos. Nosotros construimos las amenazas. Nosotros construimos esos peligros también. Construimos la exposición y construimos la vulnerabilidad. Y si no estás considerando estas variables en tu empresa, créeme, estás generando también un riesgo. Porque los riesgos no solamente son tangibles, también los riesgos son intangibles. Cuando no estás respetando
las reglas internas de la empresa, también estás considerando también un riesgo. Lo estás construyendo y no te estás dando cuenta. Por eso yo hablaba de riesgos visibles y riesgos invisibles. Porque al no capacitar a tu personal, al no capacitarlo, estás construyendo un riesgo también allí. Un riesgo y una vulnerabilidad de las personas. Y a las personas. Y eso te va a generar también una retención del desarrollo. La prevención, siempre lo he comentado que es la madre de la seguridad. Seguridad de la empresa, seguridad del sistema, seguridad en la proyección, en la planeación, en el crecimiento, en las variables de rentabilidad de las empresas. Es importante tomar acciones preventivas considerando las siguientes recomendaciones. Una es evaluar los resultados en base a las acciones acordadas. Capacitación constante del personal y finalmente la transferencia del riesgo. Cuando hablamos de transferencia del riesgo, estamos hablando también de los seguros de responsabilidad civil, los seguros de tu empresa, los seguros de tu carro, los seguros de tu casa, los seguros de tu familia, de tus hijos. Transferir el riesgo para nosotros es eso. Porque si tú no contratas seguros de responsabilidad civil, estás reteniendo el riesgo, estás exponiendo a tu empresa, estás exponiendo tus bienes, estás reteniendo esas amenazas, esos peligros y esos riesgos que son latentes y siempre están. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer esa transferencia del riesgo a las aseguradoras. No te quedes con esos riesgos, transfiere el riesgo. Si ya lo diagnosticaste, ya lo evaluaste, ya sabes que estás en peligro o amenaza, transfiere ese riesgo, no te quedes con él. Pero también esos riesgos los tienes que reducir a un riesgo ordinario. Al reducir tu riesgo ordinario, la prima que te pudiera cobrar la aseguradora puede ser menos también, pero no te vas a quedar con ese riesgo. Tienes que transferir el riesgo, transfiérelo. Si de toda esta charla te pudiera quedar algo, transfiere ese riesgo. Es fundamental y es bien importante. La planeación de reducción de riesgos, crecimiento y desarrollo. Es aquí donde se debe centrar fundamentalmente, ya que entendemos el riesgo, que es igual a peligro por la exposición y por la vulnerabilidad. Ya sabemos que tenemos que aumentar nuestras capacidades, entrar al proceso para ser resilientes. Tenemos que hacer planeación correctiva, fundamental para reducir ese riesgo y dejarlo en un riesgo ordinario. Y la constructiva, que todo lo que se vaya a construir, empresa que vayan a hacer, empresa que esté funcionando, empresa que esté en desarrollo, empresa que esté en crecimiento, hay que hacer o meter el tema de riesgos que vaya inherente dentro del mismo crecimiento o del mismo desarrollo. Es decir, el riesgo debe ser considerado. Lo debes de medir, mídelo, porque si no lo mides vas a entrar en una amenaza o en un peligro. Necesitas saber a qué te vas a enfrentar. Todos en las empresas conocemos al especialista, al primo de un amigo, que nos pudiera ayudar en la planeación estratégica para el crecimiento y desarrollo de las empresas. Pero queremos que esta persona o este consultor nos resuelva todo. Pero no es así. Aquí estamos en la Secretaría de Economía y la Secretaría de Economía tiene muchísimos departamentos para que pueda funcionar o empujar cualquier proyecto que se pueda desarrollar aquí en Sinaloa. Es decir, hay talentos transdisciplinarios. Tenemos que hacer una estrategia transdisciplinaria, no dejar todo en manos de una persona. Tenemos que saber nosotros a quiénes vamos a llamar para que participen en esa mesa de crecimiento y desarrollo. Pero si tú no lo tienes porque vas creciendo, van haciendo, o en ocasiones no hay los recursos económicos para pagar a la persona adecuada, tenemos la Secretaría de Economía. Es una secretaría de puertas abiertas y me consta. Es una secretaría que ha empujado tantos proyectos y hay casos aquí en Culiacán de éxito innumerables. ¿Por qué? Porque tenemos las personas adecuadas. Echemos manos de las instituciones empresarias,
echemos manos del gobierno que tiene la capacidad, esa secretaría, para echar a volar cualquier proyecto que tú tengas. Tenemos la disposición y la disponibilidad. Entonces, hay que aprovechar estos talentos que la Secretaría de Economía nos da. Su servidor trabaja mucho en la parte prospectiva para la planeación. Si nosotros no trabajamos de manera prospectiva el desarrollo y crecimiento, si nosotros no trabajamos de manera prospectiva el riesgo, también estamos en exposición. Muchas veces queremos hablar de prospectiva, dicen, es que prospectiva es hablar de futuro. Y sí, sí es hablar de futuro, estamos de acuerdo en ello. Pero la prospectiva es una ciencia también. Es una ciencia que estudia todo lo que es técnico, científico, económico, financiero, en fin. Todo esto. Pero hay una variable que me gusta mucho, los comportamientos prospectivos. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me están escuchando bien? Ok. La parte prospectiva estudia los comportamientos. Y siempre doy un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo sabes tú que va a llover? Bueno, pues para saber que va a llover, sabemos que hay nubes, está nublado, hay un pronóstico. Estamos viendo comportamientos que me dicen que a futuro va a llover. Entonces, la prospectiva nos habla de los comportamientos. Hay muchas maneras de medir los comportamientos ahorita para hacer objetivos a futuro. Y puedes estudiar la prospectiva para medir los proyectos a corto, mediano y largo plazo. Es decir, nosotros tenemos que estar trabajando muchísimo en la parte prospectiva. En la parte prospectiva, pues ya vas a tener las variables de riesgo, vas a tener las variables de resiliencia, vas a tener las variables de planeación, de organización, en fin. Son muchas las variables, pero siempre tenemos que estar trabajando en la parte prospectiva para desarrollo, para crecimiento, para saber a qué estamos expuestos, si le invertimos o no le invertimos, en fin. La prospectiva nos puede dar muchísimos indicadores para tener casos de éxito mucho mejor aquí en nuestro estado. También una de las invitaciones que participar activamente en la sustentabilidad es fundamental. Es fundamental también estar participando el respeto a la biodiversidad, el respeto al agua, el respeto a los derechos humanos, que es la parte más fundamental que nos da allá de la Constitución, ¿sí? La aportación social o moral o como persona, o como empleo, tener esa variable considerada dentro de tu empresa. Prácticas en el entorno laboral, ya que tú tienes las variables, ya que mediste, ya que hiciste tu diagnóstico, es fundamental observar a nuestros trabajadores. El activo más importante de nuestras empresas es el capital humano. Citar a nuestros trabajadores. Hay que medirlos. Solo así podemos reducir esos riesgos, pero también vamos a adquirir mejor aportación de nuestros trabajadores, de nuestros colaboradores. Van a estar en condiciones de aportar más a las empresas, van a estar más felices, van a tener un impacto más positivo para el crecimiento y desarrollo de las empresas. Han escuchado muchas normas de seguridad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Han escuchado mucho de las normas de seguridad de protección civil, porque son instituciones que se han dedicado a cuidar al trabajador, de reducir sus riesgos. Y qué bueno, más allá que te exista una norma, una ley, una institución, el cuidado de tus trabajadores, es importante considerarlo como un valor institucional, un valor de la empresa. Y así, solo así,
podemos otorgar también esa famosa campaña. Va a tener un impacto positivo. Vas a reducir el riesgo de las personas, su vulnerabilidad, vas a aumentar sus capacidades y te aseguro que todos van a ser positivos en el cuidado de tus trabajadores, de su entorno. Y aquí hago una pregunta. ¿Ya gestionaste tus riesgos? Yo creo que estas dos láminas nos dan quizás un entendimiento. Hacemos planeación. ¿De qué manera hacemos planeación correctiva? A ver de qué manera hacemos también planeación prospectiva. Es fundamental saber cómo construimos nuestra empresa. ¿De qué manera está nuestra empresa ahorita? ¿Hiciste tu diagnóstico situacional de la empresa? ¿Sabes cómo está? ¿Sabes cómo construiste? Pues bueno, ahí está la pregunta. Allí está la reflexión. Y como reflexión dejo esta lámina. Gestiona riesgos, no desastres. Aquí cerramos, maestra, y dejo abierto el micrófono. Muchísimas gracias, doctor. Muy clara la presentación y muy interesante. Ahorita abrimos un espacio para preguntas, inquietudes. Podemos activarles micrófono. Igual en el chat nos pueden hacer la pregunta y aquí le doy lectura. Nos están dejando varios saludos. Felicitaciones, doctor, por la exposición. Muchas gracias. Y justo lo que les mencionaba, hay que aprovechar que tenemos aquí al doctor Roy Navarrete, experto en estos temas, así que si tiene alguna duda específica, pues podemos aprovechar. Y en lo que alguien nos pregunta algo, a mí me gustaría que nos compartiera, doctor, qué es lo principal, o el principal riesgo, o bueno, la principal alerta que usted ve en los negocios, que igual a lo mejor no lo consideran o lo dan por hecho, ¿no? Al iniciar una empresa, pero ¿qué es eso que no visualizan ellos y que al final puede afectar en la seguridad de la empresa? Y me refiero más a la parte técnica, a lo mejor desde el extintor o a lo mejor ciertos protocolos que damos por hecho, pero ¿qué es lo que usted ha visto que sucede más en las empresas? Mira, uno de los casos que tengo muy en mente son aquellas empresas que no miden el riesgo desde que van a construir su empresa. ¿Dónde la van a instalar? ¿De qué manera la van a instalar? Si se les va a inundar, no se les va a inundar. Desde ahí tienes que gestionar el riesgo y irte con los especialistas en los temas para que no expongas tanta inversión que vas a hacer, llámese un local por más pequeño que sea o la plaza más grande. Tú tienes que considerar los riesgos importantes al momento de construir tu empresa. Debes hacer estudios de riesgo y vulnerabilidad que los hace y los observa el Instituto Estatal de Protección Civil. Pero también tienes que hacer una construcción resiliente. Esa construcción, aparte de medir con las memorias de cálculo, las memorias de diseño, también debes de saber que la construcción debe garantizar una ruta segura al momento de evacuar por una emergencia. Debes de evacuarlo y tener las escaleras de emergencia, las rutas de evacuación, las puertas de emergencia. También debes de considerarlas. Debes considerar también aumentar la capacidad. Ahorita hablamos de capacidades. También los edificios necesitan aumentar su capacidad. Una capacidad de descarga, una capacidad de ruta de evacuación, de escalera de emergencia, de contar con tus botiquines, tu extintor, tu lámpara de emergencia, en fin. Todo eso se hace con especialistas en los temas. A veces por ahorrarnos un peso podemos perder todo. Siempre he dicho yo que de manera técnica te debes de acercar a los técnicos, a los especialistas en cada uno de los temas para que tu proyecto sea un proyecto más resiliente, que aumenten sus capacidades para que sean más resilientes. Eso aparte de llevarte el día de mañana un problema legal, te puede dar más allá un problema funcional, que tu trabajador a veces se sienta también expuesto y se sienta nervioso y que no esté a gusto donde estás trabajando. Porque hay normas de seguridad como la norma 34, 35, 36 de la Secretaría de Trabajo, la 2, bueno, todas las normas de Secretaría son muy buenas, pero necesitas considerar lo que vas a construir y que sean construcciones resilientes para no exponer tanto a la empresa, a los trabajadores y su funcionamiento.
Es importante acercarte con los técnicos, a las instituciones que te pueden orientar para hacer empresas, construcciones más resilientes. Ok, muy clara la información y como bien lo mencionó, hay riesgos que son visibles, que podemos ver estos como un poquito más técnicos, y los riesgos invisibles, ¿no? Que también estuvo muy interesante la explicación. De hecho, hay una pregunta relacionada a cuáles son algunos recursos primordiales para la planificación de la resiliencia empresarial. Los recursos, perdón, ¿qué? ¿Cuáles son algunos de los recursos primordiales para, pues, planear la resiliencia empresarial? Digo, igual abarco varios temas, pero algunos de los recursos primordiales que les pueda compartir. Bueno, yo les recomendaría aquí que se acercaran con la Secretaría de Economía. Ahorita hablamos de las especialidades de cada uno de ellos, porque al acercarse a la Secretaría de Economía, aquí no tienen costo. Tienen personas con una capacidad tremenda para llevar a cabo su proyecto y pudiera funcionar. Pero si tienen la capacidad económica, lo más importante es que te rodees de personas que te puedan medir el factor de riesgo para que tu proyecto sea más asertivo o que reduzcas más el riesgo para su funcionamiento. Solo así vas a poder reducir la vulnerabilidad o en términos de exposición. Así vas a meterlo a un riesgo ordinario, un riesgo donde cualquier proyecto puede funcionar y no puede funcionar. Pero mientras más midas el riesgo o las variables de riesgo en base a la exposición y la vulnerabilidad con las personas adecuadas o con la institución adecuada, solamente así y solo así vas a poder brincar ese charquito que tú quieres o los objetivos a donde tú quieres llegar. Muchísimas gracias, doctor. Y justo eso pregunta también Fabiola, ¿cómo hace para hacer el diagnóstico? ¿No? ¿Le interesa medir el riesgo de una empresa familiar? Que es lo que usted nos está recomendando, que se mide el riesgo, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿qué le recomendaría? ¿Cuál es el primer paso o ya con las experiencias que ustedes tienen en este tema? Bien, es fundamental tu pregunta. Fíjate que si tú tienes un problema de finanzas o tú tienes 100 pesos para inversión, debes de cuidar esos 100 pesos, pero con la especialidad, en este caso, hacer una planeación financiera. ¿Qué es el alcance? ¿A dónde quieres llegar? ¿A qué mercado quieres llegar? ¿A qué segmento quieres llegar? Hay muchos modelos para hacer y medir el factor de riesgos. Uno de ellos, por ejemplo, el que conozco yo, es el proyecto muy pequeño con 9 pasos fundamentales. Se llama Canvas. Ese Canvas te ayuda a identificar los pasos y los procesos para arrancar un negocio. Este modelo Canvas a mí me resultó, yo lo apliqué y la verdad tuve una visión clara hacia dónde quería llegar, pero no lo apliqué yo como tal, lo aplicó en aquel entonces, hace ya años atrás, hace 14 años, me apoyé con personas, amigos que se acercaron, que obviamente no me cobraron en aquel entonces, pero son amigos que ahorita están participando conmigo. Los invité a un proyecto para que me hicieran el diagnóstico, la planeación, el ciclo financiero de la empresa, metimos el Canvas para que poder que la empresa funcionara. Y la empresa hasta ahorita ya tiene más de 14 años funcionando, está funcionando bien. Pero es fundamental que te rodeas de personas que conozcan del tema, pero que también te hagan una planeación. No ocupas, cuando vas iniciando un negocio o una empresa, a veces nos imaginamos cosas muy grandes, pero no es así. A veces con pequeños pasos o respetando este modelo Canvas, que son 9 pasos muy prácticos, muy sencillos, pero también que te pueden funcionar. Acércate con 1, 2 o 3 personas que te puedan ayudar para el funcionamiento del proyecto que tú tienes. O acércate a la Secretaría de Economía, que también te van a conducir, te van a llevar de la mano con los alcances y objetivos a corto, mediano y largo plazo para que tu proyecto funcione. Acércate con las personas que conocen y saben. Recuerda que no lo sabemos todo. Tenemos que hacer mesas transdisciplinarias para la reducción del riesgo del funcionamiento del proyecto que tú quieres arrancar.
Totalmente, doctor. Y justo como Secretaría de Economía, pues sí estamos para apoyarlos. Esta semana estamos recibiendo solicitudes de proyectos. Tenemos becas para el proceso de incubación, unas en Mazatlán, otras aquí en el centro del estado y otras en el norte. Y es para que vean un proceso de 3 meses de acompañamiento para validar precisamente la parte técnica, financiera y comercial. Así que también bienvenidos todas esas solicitudes. Gracias, doctor. Y bueno, algo también que aquí nos están comentando, y usted lo mencionó mucho, es la parte de capacitación al personal, de cómo no, ellos no se sientan vulnerables o sientan la parte del riesgo, pero ahí, ¿qué recomiendo? O sea, es un tema de cultura en la empresa, pero es capacitación para que lo hagan ahí o ya capacitación también para que en sus vidas familiares y personales se tenga esta cultura del riesgo, esta cultura de... Miren, las empresas Sí, tienen mucho capital humano que te ayudan a hacer trabajos fundamentales para crecimiento y desarrollo. Dentro de las empresas medianas y grandes empresas tenemos mucho capital humano y cada empresa que tiene esa capacidad tiene sus departamentos fundamentales para ello. Pero lo que veo poco a las empresas son especialistas en términos de riesgos, en términos de protección civil, en términos de paramédicos o los mismos médicos. Más allá de lo que te dice la Ley Federal de Trabajo, basados en el artículo 123 constitucional, lo que te dice protección civil, lo que te dicen otras instituciones que en la exigencia que tú debes de tener o contar con las medidas de seguridad y con el personal adecuado para el momento que se presenta alguna contingencia, yo creo que sí es importante meter dentro de los valores de las empresas, entre la misión y la visión, es el cuidado y la protección del capital humano. Es fundamental contar con los departamentos de seguridad de cada una de las empresas. Esas empresas, porque si vemos o leemos la norma 19 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, las comisiones de seguridad y higiene, o vemos la Ley General de Protección Civil, vemos que necesitamos contar con programas internos de protección civil. Y sí, por lo regular nos vamos con los consultores en esta materia, consultores que nos llevan de la mano para desahogar todas las normas de seguridad, que te reduzcan los riesgos de exposición y vulnerabilidad, te capacitan las brigadas de emergencia, te hagan simulacros de seguridad, pero más allá yo creo que sí el personal, así como tenemos un contador, como tenemos un financiero, un economista dentro de las empresas, yo sí creo que debes contar con un personal especialista en gestión de riesgos y protección civil. Tan importante es uno como lo otro. A veces las empresas creemos que es un gasto hacer este tipo de contrataciones o contratar a un gestor en materia de protección civil cuando a veces nos quitan muchísimos problemas. Y no solamente la exposición del edificio o de la parte funcional, sino también la exposición de la vida misma de las personas, que es lo más valioso que pueda tener la misma empresa. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues ya estamos en la recta final de la sesión. Si ya no hay alguna otra pregunta o inquietud, pues nos gustaría escuchar un mensaje de usted. Digo, nos dio varias enseñanzas. Algo que comentó y que me llamó la atención, que nos dijo que algo se les quede de la conferencia es que transfieran el riesgo, que es importante transferir el riesgo. No sé si quiera dejar o abundar en eso o dejarnos una recomendación final para todos los que nos están escuchando y proceder al cierre. Claro que sí, maestra. Pues miren, muchísimas gracias por escucharnos. Yo creo que es importante el tema de riesgo, la riesgología debe ir inherente primero en ti misma o en ti mismo, porque ahorita hay dos factores de riesgo y de peligro que se nos presentaron. El tema pandemia, donde el sistema inmunológico y este virus, que no se veían los dos, que no se ven, fueron los que lucharon entre sí para determinar si te enfermabas o no te enfermabas. Yo creo que el factor de riesgo debiste haberlo medido tú misma. Ahí también debe venir la reflexión, cómo nos estamos construyendo. ¿Estamos haciendo ejercicio? ¿Nos alimentamos bien? ¿Y aumentaste tu capacidad como persona?
Ahí están las reflexiones. Yo creo que debemos de empezar a ver el tema de riesgos, el tema de exposición y vulnerabilidad en uno mismo, para poder nosotros transferirlo también al hogar, al entorno familiar, para que las familias también en tu casa sepan que los riesgos también están expuestos porque tienes gas LP, porque tienes el sistema eléctrico que también más del 80% de los incendios es provocado por la red eléctrica. Hay unos que ganan más del 90% y a veces no lo checamos. Entonces vienen a hacer este tipo de factores como la pandemia muy disruptivos en el funcionamiento del sistema de salud de las personas, del sistema económico, el sistema de salud. Viene a ser disruptivo en todo, ¿no? Pero es bien importante que el tema de riesgo siempre esté en nuestra mente, pero también una manera de reducir el riesgo de desastre, ya sea como persona o ya sea como empresa, es que transfieras tus riesgos. Transfiéreselo a instituciones que te aseguran tu casa, tu carro, tu persona, tu casa, en fin. Transfiere el riesgo, no te quedes con el riesgo. Al transferir ese riesgo vas a ser menos vulnerable, porque al momento de que uno no contrata ese tipo de seguros, es muy complicado el día de mañana poder reponerse. Hay muchas personas que nos han aconsejado que ahora que tuvieron la enfermedad de esta, hubiera contratado un seguro de salud. Hubiera, el hubiera y el hubiera. Y el hubiera no existe. Lo que hay es el tema de medición, de planeación, planeación prospectiva, planeación correctiva y en fin, lo que vayamos construyendo, hagámoslo con sentido y con un sentido responsable, pero también con un sentido también de muchísimo amor. Yo no les digo que estén viviendo con el tema de riesgo, donde quiera andamos viendo riesgo, ¿no? Porque aquí donde estoy sentado, estoy en un nivel de riesgo. Yo desde que entro ya ando midiendo riesgos por todos lados. Bueno, a eso me dedico, pero bueno, espero haberles transferido un poco de conocimiento de la inquietud que traemos, andar predicando el tema de riesgos, el tema de resiliencia, el tema de aumentar las capacidades, para que ustedes los consideren dentro de sus variables, ya sea de planeación o sea diagnóstico situacional, ya sea de la empresa, de tu familia o de tu persona, para que los riesgos ya estén inherentes en todo lo que tú hagas. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, doctor. Y a nombre del secretario Javier Lizárraga, le agradecemos mucho esta conferencia por dejarnos pues este gran sentido de conciencia en el tema de riesgo. También nuestra subsecretaria Moraima Yacine nos pide hacer equipo con profesionistas y talentosos como usted, estos consultores y mentores que vienen a sumar al ecosistema de emprendimiento. Gracias, América Martínez, por hacer posible también este enlace y sumarte al programa de webinar Puro Sinaloa. Les agradecemos a todos su asistencia. Les pedimos que sigan consultando la cartelera de webinar, estos talleres y charlas muy amenas como el día de hoy, que en esta hora pues pudimos aprender bastante y seguramente vamos a estar trabajando en más temas con ustedes para hacerles llegar más beneficios a nuestros emprendedores sinaloenses. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Que pasen una bonita tarde. Saludos, Silvia, Elizabeth. Maestro Víctor, Patti, nos vemos.